nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Los saludo y bendigo con sus familias y patrias. Continuamos nuestra meditación acerca de la preparación a Navidad, el tiempo de Adviento. Me apoyo en el librito de Santo Tomás de Aquino, Meditaciones para Adviento, Navidad y Epifanía. Sábado de la primera semana de Adviento. Aquí Santo Tomás nos habla de modo de reparar la naturaleza humana. Ustedes saben que el hombre cayó en pecado, por desgracia, por no hacer caso a Dios. Es verdad, también seducido por el demonio, mentiroso, engañador. Es lo que llamamos pecado original. Y el hombre caído, separado de Dios, perdió los dones que Dios les había dado añadidos. Por ejemplo, no morir, no sufrir, integridad, es decir, perfecto orden, equilibrio, armonía entre alma y cuerpo, dominio sobre los animales. Por eso, por haber perdido estos dones, sufrimos tanto de la rebeldía de nuestras pasiones, que muchas veces nos vencen, por desgracia, y nos llevan al desorden, al pecado, a los sufrimientos, a los errores, y finalmente, si uno muere separado de Dios por el pecado mortal, pecado grave, con el riesgo tremendo de perder su destino eterno e ir al infierno eterno. Ahora, Santo Tomás, el más grande de los teólogos católicos, el que mejor explicó la doctrina católica, bien sintetizando todo en su suma teológica, nos habla de modo de reparar la naturaleza humana. ¿Qué hizo Dios? Bien, Dios va a encarnarse, a hacerse hombre para mostrar al hombre su amor, su caridad, su preocupación por su bien y ser también su maestro. Este Dios hecho hombre se llama Jesucristo. El modo de la reparación, dice Santo Tomás, debió ser tal que conveniese ya a la naturaleza que había de ser reparada, ya a la enfermedad, al desorden, al pecado. Digo naturaleza porque siendo el hombre de naturaleza racional, inteligente, con inteligencia y dotado de libre albedrío, de voluntad libre, debía reintegrarse al estado de rectitud. Entonces, el estado de rectitud es la verdad y la virtud, y el estado de desorden es el pecado y el error. Dios quiere reintegrar al hombre, poner al hombre en estado de rectitud, no por coacción exterior, no por fuerza, sino por propia voluntad, El hombre que tiene la inteligencia escucha el mensaje auténtico, verdadero de la sana doctrina y bien rectifica. De ahí la importancia de ser de buena voluntad y no de mala voluntad. Uno puede equivocarse, uno puede tener ideas falsas debido al alimento que recibió, los conocimientos erróneos que recibió. Uno puede estar en error, y tomar el error por la verdad. Es lo que pasa en tantas filosofías, religiones, sectas, ideologías, etcétera. Hasta ahí, por desgracia, esto así es, lo vemos, lo sabemos. Pero uno debe ser de buena voluntad, uno no debe afirmar categóricamente como 2 y 2 son 4, estas cosas que uno piensa o que recibió, tiene que analizarlas y ser de corazón abierto a la verdad. Por esta razón tantos pastores protestantes, gracias a Dios, que por ser honestos, amantes de la verdad, finalmente rectifican y reintegran la Iglesia Madre, que es la Iglesia Católica. Y otros fanáticos de primera no quieren entender nada, ni escuchan, rechazan completamente. Y eso es un error fatal para ellos, es muy peligroso también para su salvación. Porque amar la verdad es amar lo concreto, es la realidad. Entonces aquí Santo Tomás dice, el hombre siendo
racional y dotado de libre albedrío debía reintegrarse al estado de rectitud, no por fuerza exterior, sino por propia voluntad. Por eso nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles predicar, proponer su doctrina, y el que acepta se salva, el que no acepta ni modo, que sigue su camino. Por desgracia, este camino falso no lleva a la vida eterna, sino a la perdición eterna. Y también la enfermedad porque consistiendo esta en la perversión de la voluntad, era necesario que la voluntad se redujese a la rectitud. Entonces necesitamos reducir la voluntad a la rectitud también, y de ahí la importancia de pedir a Dios auxilio y socorro para que mueva las voluntades rebeldes o las voluntades, por desgracia, hechas ciegas por los errores que recibieron. Entonces Dios se hace hombre para reintegrar al hombre al estado de rectitud, no por fuerza, por coacción, sino por la predicación, y jalarlo por su propia voluntad. Por eso cuando uno se da cuenta que 2 y 2 son 4, no hay que discutir. La rectitud de la voluntad humana consiste en una ordenación legítima del amor, que es su sentimiento principal. El orden dispone que amemos a Dios sobre todas las cosas como a sumo bien, y que encaminemos a Él todas las cosas que amamos como a último fin, y que al amar a los otros seres se guarde el orden debido, esto es, que pospongamos las cosas corporales a las cosas espirituales. Entonces la rectitud de la voluntad consiste en una ordenación legítima del amor, que es su sentimiento principal, y el orden dispone que amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es sumo bien, Dios es el creador de las cosas, Dios es el benefactor número 1, y todo amor, toda dicha, toda felicidad, todo bien viene de Dios, y por lo tanto debemos encaminarnos a Él en nuestra vida, en nuestra actitud, y también utilizando las cosas. Entonces aquí Santo Tomás dice encaminar a Él todas las cosas que amamos como a último fin. Debemos utilizar el mundo material, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, a las demás personas, a las demás cosas, amarlas sí, pero como dirigidas al último fin, y que al amar a los otros seres se guarde el orden debido. No podemos amar algo más que Dios. ¿Por qué? Porque es una locura. Algo que amamos más que Dios o contra el orden que establece por Dios causa nuestra ruina. No sé, es como dejarse matar por un peso. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces queremos poner todas las cosas en orden y amar las espirituales más que las corporales. Para excitar a nosotros el amor a Dios, nada podía ser más eficaz que el Verbo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, por el cual han sido hechas todas las cosas. Tomase nuestra naturaleza para repararla, y que en la misma persona fuese Dios y hombre. Entonces, como Dios ha creado todas las cosas con su palabra, con su verbo, con su sabiduría, que llamamos Hijo de Dios, bien, el Hijo de Dios se hizo carne, se llama Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo. En primer lugar, porque con ello se manifiesta principalmente cuánto ama Dios al hombre, ya que quiso hacerse hombre para salvarlo. Es sí, San Pablo dice, Cristo dice, Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para salvar al mundo. Y no hay mayor caridad, mayor amor que el de dar su vida por los que uno ama, dice Cristo. Y no hay nada que induzca más a amar que el saberse amado. Dios nos ama, y cuando sabemos que Dios nos ama y se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, tenemos que amarlo también. Después, porque teniendo el hombre la inteligencia, el corazón inclinados a las cosas corporales, no podía elevarse fácilmente a las que están sobre él, mientras que es fácil a cualquier hombre amar y conocer a su semejante.
Entonces Dios es espíritu, Dios no se ve, y por lo tanto es más fácil amar las cosas creadas que al creador que no se ve. Pero dice San Tomás, es más fácil amar y conocer y amar a su semejante. Y bien, Dios se hizo hombre y lo hemos visto, tocado, comido con él, dicen los apóstoles. Pero considerar la alteza divina y ser elevado a ella por el afecto debido del amor no es propio de todos los hombres, sino únicamente de aquellos que con el auxilio de Dios, con gran empeño y trabajo, se elevan de lo corporal a lo espiritual. Y a pesar de la encarnación de Dios, hecho hombre, no es fácil elevarse de lo material corporal a lo espiritual. De ahí la importancia que haya cristianos que viven radicalmente el Evangelio, dando el ejemplo todo, practicando las virtudes y especialmente en la vida religiosa, y tener auténticos cristianos para ayudar a los demás, que sí es posible. Como decía el gran pecador convertido, hecho santo Agustín, el futuro Santo Agustín dice: si estos aquellos pudieron, porque yo no puedo. Por lo tanto, para abrir a todos los hombres un camino fácil hacia Dios, quiso hacerse hombre, a fin de que hasta los niños pudiesen conocer y amar a Dios, hecho casi semejante a ellos. De este modo, por lo que pueden percibir, poco a poco creciesen hasta lo perfecto. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre para ayudar a los hombres a elevarse hacia Dios y además ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro modelo y nuestro salvador, sobre todo, dar su vida por nosotros en la cruz para salvarnos. Y ustedes saben que esa salvación de Cristo llega a cada uno de nosotros mediante 7 canales instituidos por Jesucristo, que llamamos los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, perdón de los pecados o confesión, óleo santo, su extrema unción, el sacerdocio y matrimonio. Estos canales Dios los utiliza en la iglesia que él fundó, que es la católica, para comunicar la salvación de Cristo. Ahora, por desgracia, el demonio inventa falsas iglesias fundadas por hombres con el evangelio adulterado, en palabras de San Pablo, y anatema, y para desviar a la gente del camino de la salvación. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque realmente es una injusticia total de presentar un producto falsificado. Usted toma, por ejemplo, una botella, dice agua pura. Okay, en la botella está etiqueta agua pura, pero dentro no es pura, entonces te intoxica. Eso es lo que pasa en todas las sectas, iglesias fundadas por hombres que son falsas iglesias. Anatema, en palabras de San Pablo, Gálatas 1:8. Además, habiendo Dios hecho hombre, se da al hombre esperanza de poder llegar a participar de la perfecta bienaventuranza que solo Dios posee por naturaleza. Entonces Dios solo posee la dicha, el gozo, la felicidad divina por naturaleza, y bien propone al hombre de llegar y participar y gozar de esta bienaventuranza, de esta dicha divina en el paraíso. Pues promete al hombre que tiene conocimiento de su debilidad que llegará a la bienaventuranza, de la cual apenas son capaces los ángeles, y que consiste en la visión y goce de Dios en el paraíso. Y le muestra que apenas hubiera podido atravesarse a esperar tal cosa si no se le mostraba, por otra parte, la dignidad de su naturaleza, a la cual Dios estima tanto que ha querido hacerse hombre para salvarnos. Entonces Dios propone la dicha divina a los hombres, se hace hombre para salvarlos, funda la iglesia para comunicarse la salvación y predicar el camino. Y por eso separarse de la iglesia que Cristo dejó fundada es una locura. Y hoy el diablo trabaja para destruir la inteligencia humana, facultad del conocimiento del correcto y de lo falso, y nos lleva al relativismo, que es algo diabólico esto. Y así, por haberse Dios hecho hombre, llamado Jesucristo, nos ha dado la esperanza de que también el hombre pueda llegar a unirse a Dios por el goce bienaventurado. Aprovecha asimismo el hombre el conocimiento de su dignidad por haber tomado Dios la naturaleza humana, para que no someta su afecto a ninguna criatura, dando culto al demonio, y a cualquiera criatura por la idolatría, ni sujetando su afecto a las criaturas corporales, amándolas desordenadamente. Entonces Dios se hace hombre para levantar al hombre a su dignidad
inicial de criatura de Dios y ayuda al hombre a no dar culto al demonio, que es enemigo nuestro, o cualquier otra criatura por la idolatría, ni sujetando su afecto a las criaturas corporales, amándolas desordenadamente. Y por desgracia hoy, que hermanos, va a idolatría. Todos los pueblos, por desgracia, no cristianos, todos los paganos, idólatras, es una catástrofe, adoran lo que no es Dios. Todas las falsas iglesias, religiones fundadas por hombres, es una catástrofe para ellos, aunque sepan que hay un Dios arriba, no lo adoran, no lo aman, no siguen el camino que Dios nos ha dado. Y también es idolatría cualquier cosa que amamos más que a Dios. Por ejemplo, San Pablo califica de idolatría la avaricia, que son los usureros, que son los banqueros, que son la gente que juega con la vida de las naciones para vender productos, armas, esto, aquello, para tener dinero y ganar mercados. Es idolatría, es gravísimo esto. ¿Y qué es el hombre, qué es la mujer que vive desordenadamente, abandonando esposo o esposa legítimo, casado por la iglesia, para ir con otra? Es idolatría. ¿Qué es el borrachito, el drogadicto, el mujeriego, el coso? Que es idolatría también. Entonces no debemos amar las cosas corporales materiales más que a Dios, no debemos amarla desordenadamente. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, que aconsejo a todos de hacer, los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola, y bien dice, todo lo que Dios hizo, lo hizo bien y lo hizo para nosotros, pero nosotros somos para Dios, y debemos utilizar las cosas, sí, pero ordenadamente, usarlas tanto cuanto me llevan a mi salvación, y apartarme de ellas tanto cuanto me alejan de mi salvación. Repito este último párrafo de Santo Tomás, muy interesante. Aprovecha asimismo al hombre el conocimiento de su dignidad por haber tomado Dios, la naturaleza humana, Dios hecho hombre, Jesucristo, para que no someta su afecto a ninguna criatura, no ame una criatura más que Dios, dando culto al demonio, bajo hechicería, brujería, falsas religiones, todas esas cosas, o a cualquier otra criatura por la idolatría, ni sujetando su afecto, su corazón a las criaturas corporales, amándolas desordenadamente. Concretamente, todo pecado es un desorden, porque es indigno que el hombre se someta desordenadamente a las cosas inferiores a Dios, poseyendo tanta dignidad según la estimación divina y estando tan cerca de Dios que éste ha querido hacerse hombre. El Papa León Magno, en su sermón de Navidad, dice, oh cristiano, reconozca tu dignidad, arrancado a los desórdenes pecados anteriores, no vuelve, hecho hijo de Dios, no regrese a las locuras pasadas. Queridos hermanos, Dios ama al hombre. Dios, que es invisible, bien para atraer al hombre hacia sí por amor y no coacción, no fuerza, jalarlo hacia sí, bien se hizo hombre, se llama Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, camino, vida y verdad, bien nuestro Salvador Jesucristo jala al cielo a los hombres. Por eso dejó fundada la iglesia, por eso dejó los sacramentos, por eso dejó el sacerdocio, para santificar, guiar a los hombres a su Creador. Ahora, para que la gente, Jesús vino en la tierra y subió al cielo, pero dejó a la iglesia, dejó a sus discípulos, y por eso dice, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Por eso necesitamos vivir cristianamente, dar el ejemplo de las virtudes cristianas, y especialmente de todas, pero especialmente de la caridad a todos, para jalarlos a Dios nuestro Señor y ayudarlos en su salvación. Tengan la caridad de suscribirse a nuestro canal, de dar like, como dicen, para que esto circule más, y reenvíen esas charlitas a sus contactos para ayudarlos a salvarse. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. No olviden que tiempo de Navidad y Adviento y Navidad, 9 años, no es de borrachera, droguera y pecado, sino de acción de gracias y santificación. Que Dios los cuide.